Cientos de dominicanos arriesgaron sus vidas el año pasado para llegar hacia los Estados Unidos, entrando por la frontera con México, lo que popularmente ahora se le llama la vuelta es por México. Yo lo digo más o menos riéndome, pero la verdad es que ha terminado en mucha tragedia. Muchos de ellos han logrado entrar a Estados Unidos y por esta razón vamos a conversar con el licenciado Lenin Francisco. Lenin Francisco es experto en temas de migración y asesor en la materia y a quien damos la bienvenida a Eso No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, mis amigos. Gracias, Miralba. Un gran honor para mí estar en su programa. Para nosotros es un placer recibirte y poder conversar contigo sobre un tema tan importante, tan interesante como la migración, porque nuestro país es esencialmente un país de migrantes. Migramos los dominicanos a muchísimos sitios, a Estados Unidos, a Puerto Rico, a México, a Venezuela, a Chile, a España. O sea, somos un país que migra mucho. ¿Qué pasará con los dominicanos, en este caso específico, que entraron por la frontera con México? ¿Podrán legalizarse en algún momento? ¿Qué tan sencillo es lograr la legalización del estatus para un inmigrante, sobre todo en los Estados Unidos? Mira, lo cierto es que no es tan sencillo como la gente cree. La mayoría de los inmigrantes de otros países como Venezuela, Haití, Nicaragua, etcétera, van a tener facilidades para probar que necesitan asilo. Sin embargo, los dominicanos que ya entraron, cuando tengan la oportunidad de someterse a probar que necesitan el asilo, tendrán dificultades y al final tendrán que abandonar el territorio norteamericano. Lo que pasa con esto, Miralba, mis amigos, es que por la gran demanda de las personas que han cruzado la frontera, estos procesos de conocer el estatus de la aplicación de cada uno puede tomar años. Y es por eso que muchos de los que han entrado han entendido de que si al final se tardarán cerca de 2 años en ser juzgados y deportados, pues entonces ellos entienden que en 2 años, ellos trabajando allá, pueden lograr lo que andan buscando económicamente. En el caso de las personas que dicen que han entrado de manera fácil, inclusive que las mismas autoridades de migración estadounidense las han dejado entrar, ¿es eso así? ¿Y por qué ocurriría algo así? Sí, hasta cierta forma es cierto, pero veámoslo de la siguiente manera. El problema no es entrar, el problema es permanecer allá. Les explico. Luego de la administración de Trump, la administración de Biden ha flexibilizado ciertas políticas migratorias y de alguna manera ha vuelto al espíritu humano de los Estados Unidos de recibir allí, bajo la figura del asilo político, a las personas que puedan probar que su vida está en riesgo o está en peligro en su país de origen. Entonces, por razones ¿cuáles son las razones para alegar que tu vida está en peligro en tu país de origen? ¿Una guerra, una revuelta civil, una persecución a grupos minoritarios, temas políticos? ¿Qué se pudiera decir? Tal cual lo dice, son generalmente situaciones extremas, como pongamos el ejemplo, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Haití, donde tienen esos países un régimen dictatorial donde las bandas han tomado el control del país y una persona pudiera probar o alegar de una forma creíble que si es de vuelta a ese país va a tener situaciones porque el régimen político lo está persiguiendo o porque su vida corre peligro por las bandas que han tomado el país, las revueltas, o porque el país está en guerra, como es el caso de Ucrania. Claro. Situaciones de ese tipo, que obviamente sabemos, y los Estados Unidos sabe también, que no están sucediendo en la República Dominicana. Exacto, es decir, que para nosotros no aplicarían esas condiciones. No aplicaría, y al final lo que va a suceder con los dominicanos que ya están allí, que ya lograron entrar, es que cuando su caso sea conocido por los tribunales de migración y entonces no puedan probar que realmente están en peligro, van a darse cuenta que no califican para asilo y van a ser entonces devueltos a la República Dominicana. Te
déjame ponerte un caso hipotético. Sí. Digamos que dentro de ese grupo hay personas con una orientación sexual diferente. Sí. Homosexuales, gays. ¿Pudiera una persona con orientaciones sexuales diferentes alegar que sufre acoso, violencia, persecución en su país y pedir asilo en los Estados Unidos por una de estas razones? Y digo por una de estas razones porque estamos hablando de grupos minoritarios. Entonces, ¿pudiera proceder en esos casos? Mira, procede, sin embargo, no es tan fácil de probar. Y te voy a poner dos casos hipotéticos. El mundo sabe que en Rusia hay una cacería en contra de las personas que prefieren unirse al mismo sexo, la comunidad LGTB. Estados Unidos pudiera entender que un ruso que pide asilo porque el gobierno ruso no permite la unión de ambos sexos en su país, eso pudiera ser una causa probable. Ahora bien, un dominicano pudiera alegar lo mismo y decir que es perseguido en la República Dominicana por su condición, su preferencia sexual, y bueno, lo podrá alegar. Ahora, de que las autoridades norteamericanas lo acepten en el caso de un dominicano y entiendan que es verdad que esta persona ya sería discrecional. Efectivamente, hay un tema discrecional que en lo particular, o sea, no hay una ley que diga que es así, sino que ya va a depender de la voluntad, de lo que entienda, de lo que asuma esa autoridad de migración allá en Estados Unidos. Esa es la clave. Va a depender al final de un juicio discrecional de las autoridades, que en algunos casos puede pasar y en muchos otros tal vez no. Pues ya ven. ¿Y cómo van los procesos de visado en el consulado? ¿Se ha podido agilizar con la paralización que tuvimos durante la pandemia? Así es. El año que cerró, 2022, fue un año de mucho avance en esa materia. Terminó el año 2022 con una gran cantidad de visados emitidos y con ciertas facilidades ya para conseguir las citas. Lo que se espera en este año 2023, por un anuncio hecho ya por el encargado de negocios de la embajada, el señor Thomas, es que este año se van a duplicar las cantidades de citas disponibles. Citas, más no así la entrega de visa. Que quede claro que una cosa es que usted vaya a su sitio y otra cosa es que le den la visa. Efectivamente, ellos van a estar haciendo su trabajo de siempre, de evaluar cada caso, y los casos que ellos entiendan que califican serán aprobados y aquellos que no, pues serán rechazados. ¿Qué tiempo estimado dura ahora mismo conseguirse una cita para una visa de paseo? Mira, aclarando que es casi una lotería, yo lo llamo un juego interesante. ¿Por qué? ¿Por qué, Lenin? Porque en este momento no hay una fecha, digamos, cercana. Te voy a poner el ejemplo literal. Son las 1:16 de la tarde y en este momento el sistema dice que hay citas para mayo del 2024. Ojo, sin embargo, hoy a las 5 de la tarde, o este sábado, o el lunes, o el martes, o el miércoles, pudieran abrir citas para enero de este 2023, o para febrero, o para marzo, o para abril. O sea, nos mantienen en un juego, por eso le he llamado juego, en donde uno tiene que saber que puede encontrar una cita cercana, pero ese trabajo de conseguirla puede demorarle a cualquiera algunos días o algunas semanas. Muy bien, y hace unos días la embajada informó que durante este año 2022, que recién acaba de pasar, se emitieron 35,000 visas. ¿Ese número es un número normal, considerable? ¿Qué pudiéramos decir de esa cantidad? Es un número importante en base a entender que en ese año se reaperturaron los servicios. Me explico, ¿verdad? La embajada estuvo cerrada para visa de turista en 2020, después de marzo, y en 2021. Si comparáramos cuántas visas se emitían antes de la pandemia, pues ese número puede pasar más de 60,000. Sin embargo, si comenzaron en 2022, y yo diría a mitad del año 2022, y cerraron con esa cifra,
es un buen averaje, es una buena señal de que trabajaron duro y de que van a seguir trabajando poco a poco en normalizar todo. Vamos a hablar ahora un poquito sobre las visas de trabajo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un visado de paseo y un visado de trabajo? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con una visa de paseo? ¿Y qué se puede y qué no se puede hacer con una visa de trabajo? Te lo pregunto porque muchas veces cuando uno va entrando a los Estados Unidos te preguntan ¿a qué usted viene? ¿Sería posible, sería probable que si uno responde algo que no es coherente con el tipo de visa que tiene, a usted lo puedan devolver sin usted saberlo? Tal cual, es una muy buena observación porque yo veo en la consulta lamentablemente una cantidad grande de personas que son devueltas de los Estados Unidos por una respuesta como la que tú dices, por haber entrado con una visa de paseo y ellos decir que van a hacer un trabajito. Ojo con eso. Explicándolo de una manera muy sencilla, digámoslo de esta manera, no se puede dar un uso diferente a lo que la visa le permite. Si usted tiene una visa de paseo, tal como su nombre lo indica, solamente puede usarla para fines de paseo, fines de turismo. No puede trabajar con ella, no puede estudiar con ella, no puede residir allá con ella. Obviamente hay una visa, de hecho varios tipos de visa de trabajo que esas te permiten trabajar y otras son para estudiar y otras son de residencia que son para residir allí. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que hay un tipo de visa para cada necesidad y usted debe usar correctamente el tipo de visa que usted le han emitido. Eso ahí no hay nada que reclamar. Si usted va entrando y usted tiene una visa de paseo, usted no puede ir a trabajar a Estados Unidos. Efectivamente, no puede decir eso y no debe trabajar con esa visa de paseo. Vamos a conversar ahora un poquito sobre las visas estudiantiles. ¿Para quiénes aplica? ¿Hasta qué edades aplica? ¿Durante qué tiempo se dan? ¿Y qué se puede y qué no se puede hacer con una visa de estudiante? Claro. En los Estados Unidos no existe una edad límite para estudiar. Es decir, ojo con esto, que si usted está en la capacidad a cualquier edad de estudiar, usted puede estudiar en Estados Unidos y aplicar para una visa de estudiante. Ahora bien, el cónsul tiene una discrecionalidad a la hora de que se va a la entrevista de ver si la persona realmente está pidiendo visa para estudiar o está usando eso como una excusa para irse a quedar en los Estados Unidos.